Era Día de las Madres. Mi yerno gritó frente a sus 12 nietos, con la voz pastosa por la cerveza y la arrogancia. «Vieja, nadie la invitó. No coma de a gratis en mi casa. Yo tengo 72 años. Soy panadera jubilada. Me llamo Socorro». Me quedé sentada, quieta, con un sobre de papel estraza dentro de mi bolsa. Dejé que el silencio cayera sobre el patio como una piedra lanzada a un pozo profundo. Y entonces me levanté despacio, sin prisa, porque las mujeres que se pasaron la vida entera despertándose a las 4 de la mañana para amasar el pan no le tienen miedo a nada que grite fuerte. Él aún no sabía que ese sobre lo iba a cambiar todo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El patio de mi casa en Guadalajara estaba lleno de vida cuando llegué aquel domingo. Los niños corrían entre las sillas de plástico de la corona, los adultos platicaban en grupos, y el olor de la carne asada mezclado con el vaho de la tarde calurosa de mayo creaba esa sensación extraña de fiesta y sofoco al mismo tiempo. Yo cargaba en la mano derecha el pastel de 3 leches que había empezado a hacer a las 3 de la madrugada. Chantilly, canela, el pan en su punto exacto de remojo. Era mi regalo para el Día de las Madres. No para mí, sino para la familia. Fui panadera por 40 años. Levanté mi panadería desde cero después de quedar viuda con 3 hijas pequeñas y una deuda a mi nombre. Sé lo que es el trabajo de verdad, del que deja cicatrices en las palmas y una firmeza extraña en la mirada. Con ese trabajo, compré el terreno donde construí la casa grande y el pie de casa al fondo, donde vivo hoy. Con ese trabajo pagué cada ladrillo, cada viga, cada azulejo. Con ese trabajo saqué adelante a mis 3 hijas y les di la vida que yo nunca tuve. Mi hija Guadalupe vive en la casa principal con su esposo, Facundo, y 4 de mis 12 nietos. Hace 10 años, cuando él perdió el empleo y se quedaron en la calle, les abrí las puertas sin pensarlo. Les cedí el espacio grande. Me pasé al cuartito de atrás, más sencillo, con mi horno viejo y mi cama individual. Lo hice por amor. Lo hice porque soy madre. El error fue pensar que Facundo iba a entender el gesto de la misma forma que yo. Desde que entró a esa casa, fue tomando espacio como quien invade un terreno. Primero cambió el candado del zaguán y me dio una copia de mala gana. Después empezó a decir «mi casa» frente a los vecinos de la colonia. Estacionaba su camioneta frente a mi ventana, dejándome a oscuras. Me miraba como quien mira un mueble viejo que estorba en la sala. Yo me callaba. No por débil. Me callaba porque veía los ojos tristes de Lupe y no quería que los nietos crecieran en medio de una guerra. Callaba porque sabía que la paciencia, para quien la tiene de verdad, es un cuchillo afilado guardado en la funda. Pero aquel domingo de las madres, la funda se rompió. Llegué al patio, saludé a todos, dejé el pastel en la mesa y me fui a sentar en la silla de la cabecera. La misma silla de madera labrada que siempre ha sido mía, la que yo misma traje cuando el mundo todavía tenía sentido. Facundo estaba de pie junto al asador, bote de cerveza en mano, las pinzas en la otra, con el pecho inflado como se ponen los hombres inseguros cuando se sienten los dueños del rancho. Cuando me vio sentada ahí, se acercó con el ceño fruncido. Me pidió, en voz baja, que me moviera. Dijo que la cabecera era suya porque era el hombre de la casa y estaba haciendo la carne. Lo miré con la misma calma con la que veo la masa crecer en el horno. Una calma que no se aprende, se conquista. Y le dije que estaba muy cómoda. Gracias. Fue cuando explotó. Azotó las pinzas en el asador, se volteó hacia todo el patio y gritó con una voz gruesa y apestando a alcohol. «¡Vieja! Nadie la invitó. No coma de a gratis en mi casa». El silencio que cayó sobre ese patio fue de esos que pesan. Los niños dejaron de correr. Los tenedores se quedaron a mitad del camino. El único sonido que quedó fue el chirrido de la grasa cayendo en las brasas. Mi hija Lupe bajó la cabeza, encogió los hombros como si le hubieran dado una bofetada. Mis otros yernos se quedaron mirando sus guaraches, y yo me quedé sentada, mirando a Facundo,
sintiendo un fuego subir por la garganta. No de vergüenza, sino de algo mucho más limpio. Era indignación. Era claridad. Mi nieto el mayor, Mateo, de 19 años, apretó los puños bajo la mesa. Vi el movimiento de sus músculos, la mandíbula trabada, los ojos húmedos de coraje. Antes de que se levantara, crucé mi mirada con la suya. Un solo vistazo. Él entendió, soltó los hombros y se quedó quieto. La dignidad no se recupera a madrazos, se recupera con pruebas. Me levanté despacio, me alicé la falda, apoyé las manos en la mesa de madera, la misma mesa que compré hace 30 años con el dinero de miles de bolillos vendidos, y empecé a caminar por el patio. No fui hacia la salida, fui de nieto en nieto. A cada uno le di un beso largo en la frente, una caricia en la cara, una mirada que decía todo lo que las palabras no pueden. Los más chiquitos me abrazaron de la cintura, confundidos por el ambiente, pero consolados por el olor a vainilla que siempre traigo pegado en la ropa. Cuando terminé de besar al último, fui por mi bolsa de mandado bordada con flores, una que yo misma hice, resistente y sencilla como yo, y saqué un sobre de papel estraza cerrado con un cordel. Caminé hacia Facundo. La distancia eran 5 pasos, 5 pasos que retumbaron en mi pecho como tambores de banda. Me acerqué a él con el sobre en la mano. El olor a cerveza y sudor me pegó en la cara mezclado con el humo del carbón. Lo miré de arriba abajo, sin odio, sin rencor, con la frialdad de quien está a punto de quitar un bicho del camino. Él agarró el sobre frunciendo el ceño. Su voz ya no tenía el volumen de antes. Había una duda pequeña, real, que empezó a morderle la arrogancia. «Ábrelo», le dije. No necesité más. La voz salió firme, clara, desde el fondo de 40 años de horno encendido a las 3 de la mañana. Desamarró el cordel con dedos torpes, sacó 3 hojas grapadas. Arriba, el sello de la notaría, la del licenciado Castañeda, un hombre de palabra que cuidó mis papeles con el mismo cuidado con que yo cuidaba mis conchas. La primera hoja era la escritura actualizada de la propiedad. Terreno, casa principal, cuartos traseros, patio y hasta el árbol de mango del centro. Todo registrado a nombre de Socorro, viuda, propietaria absoluta. Facundo siempre pensó, por su soberbia, que al mudarse aquí y pagar un par de recibos de luz ya tenía derechos sobre el lugar. Nunca se molestó en revisar. Nunca se preocupó porque pensó que yo era una vieja que no sabía de esas cosas. En la segunda hoja fue donde se le fue el color de la cara. Era una notificación formal de desalojo, redactada por el abogado, con mi firma abajo en letras redondas y firmes. 30 días para desocupar la casa, sacar sus tiliches y entregar las llaves. En caso de no hacerlo, orden judicial con apoyo de la policía estatal. Vi cómo se le movía la manzana de Adán. Vi el bote de cerveza resbalar de su mano y caer al piso con un ruido metálico, la espuma dorada bañándole los pies sin que él se moviera. Las manos que sostenían las pinzas como si fueran un cetro, ahora sostenían esos papeles con la fragilidad de quien agarra su propio fracaso. Parece que hubo una confusión con los invitados de hoy, dije, alzando la voz para que todos escucharan. Usted me dijo que yo comía de a gratis en su casa. El papel que tiene en las manos aclara de quién es el techo que lo cubre y el suelo que pisa. Y le aviso que el tiempo de vivir de a gratis en mi casa se acabó. No esperé respuesta. Di la vuelta, agarré mi bolsa, me la colgué al brazo y caminé por el pasillo hacia la calle. Dejé atrás la comida, el pastel de 3 leches, el olor de la carne. Dejé atrás 10 años de aguantar desplantes disfrazados de gratitud. Cuando el zaguán de metal se cerró tras de mí y el sol de la tarde me pegó en la cara, sentí una ligereza que no sentía hace décadas. Cada paso en la banqueta, rota, era un paso de regreso a mí misma. Caminé unas cuadras hasta el Parque Central y entré a una cafetería pequeña llamada El Grano de Oro. El olor a café recién tostado siempre me calma los nervios. Me senté junto a la ventana. Pedí un café de olla bien cargado y un vaso de agua.
cuando el mesero, con esa voz de lástima que usan para los viejitos, me sugirió un té de manzanilla para los nervios. Lo miré a los ojos con una sonrisa y le pedí exactamente lo que quería. Parpadeó 2 veces y fue por él. Mientras esperaba, saqué mi libreta de pasta negra. No era un diario, era mi libro de cuentas. Páginas llenas de columnas azules impecables, con manchas de extracto de vainilla en las orillas. Ahí estaban mis ahorros, mis inversiones, el dinero que recibí cuando vendí la maquinaria de la panadería. Facundo siempre creyó que yo vivía de la pura pensión del bienestar y de las migajas que él me daba para los gastos. Jamás preguntó qué había hecho con décadas de trabajo. Jamás preguntó por qué me veía como un mueble más. Ese fue el error de su vida. Pasé el dedo por las columnas, le di un trago al café caliente y empecé a planear los siguientes 30 días con la precisión de quien hornea 100 piezas de pan. Cada paso tenía 1 hora. No habría gritos. No habría pleitos en el patio. Solo acciones concretas, limpias y silenciosas, como la levadura que trabaja la masa sin que nadie la vea. Me desperté a las 4 de la mañana el lunes. El reloj interno de panadera nunca se descompone. En la oscuridad de mi cuarto, preparé mi café en la estufa, me senté con mi libreta y revisé el plan. A las 7 en punto estaba frente a la ferretería de Don Chente, un hombre que me conoce de toda la vida. Compré un cerrojo de acero pesado y una caja de tornillos largos. Me ofreció mandar a un muchacho a instalarlo. Le agradecí con una sonrisa y le dije que mis manos todavía sabían usar el desarmador. Regresé a mi cuarto y pasé 1 hora taladrando la madera y fijando el cerrojo. El clic metálico de la tranca al cerrar fue mi primera declaración de independencia. Nadie iba a entrar a mi espacio sin permiso. A las 9 tomé el camión al centro. En las oficinas de la compañía de cable e internet, mientras la señorita me miraba con esa paciencia exagerada, presenté mi INE, puse voz firme y pedí la cancelación inmediata de todos los paquetes de canales de fútbol y el internet de alta velocidad de la casa principal. Firmé, guardé mi comprobante y salí de ahí. En la CFE fue un poco más tardado, pero ser la dueña absoluta me abrió las puertas. Pedí una reducción técnica de la carga del medidor de la casa grande. El empleado me explicó, acomodándose los lentes, que con esa reducción, si alguien prendía el aire acondicionado y la regadera eléctrica al mismo tiempo, los fusibles no iban a aguantar. Le agradecí la explicación y firmé. Era exactamente la trampa que quería poner. Volví a la casa por la tarde. El sol ya caía y el patio estaba callado. Los nietos en la escuela, Lupe en el mandado, y Facundo seguramente en el billar de la esquina fingiendo que buscaba chamba. Me encerré en mi cuarto, eché el cerrojo de acero y me senté junto a la ventana con mis moldes de hojalata para limpiarlos. Moldes viejos, de estrella, redondos. Les pasé el trapo despacio, sacándoles brillo mientras esperaba que se hiciera de noche. A las 6 escuché el motor ruidoso de la camioneta estacionándose de golpe. Zaguán abriéndose. Pasos pesados. Seguí limpiando un molde sin cambiar el ritmo de mi respiración. 10 minutos después, la casa entera tembló con los primeros gritos. Facundo había prendido la pantalla gigante que sacó a pagos en el Electra para ver las noticias y se encontró con una pantalla azul pidiendo código de servicio. Seguramente intentó conectar su celular al Wi-Fi y vio que la red ya no existía. No vino a reclamarme. El papel del desalojo todavía le quemaba la memoria y sabía que cualquier paso en falso me daba el derecho de llamar a la patrulla por acoso. Así que se desquitó con las cosas. Azotó una puerta, luego hubo silencio. 1 hora después, el calor de la tarde en Guadalajara se puso insoportable y prendió el aire acondicionado del cuarto. Unos minutos después, fiel a su rutina de quien exige lujos que no paga, se metió a bañar con agua caliente. El interruptor saltó. La casa grande se quedó a oscuras de un solo golpe. Mi pequeño ventilador de aspas siguió girando. Mi radio de pilas siguió murmurando un bolero viejo de los Panchos. Sonreí sola en mi cuarto iluminado.
La receta estaba saliendo tal como la planeé. A las 8 de la noche tocaron a mi puerta. No eran los golpes de Facundo, eran los nudillos de mi hija. Abrí el cerrojo y encontré a Lupe del otro lado. Ojos hinchados, hombros caídos. Parecía 10 años más vieja. La invité a pasar. Se sentó en la única silla de madera que tengo. Me dijo que Facundo estaba furioso, que la luz se iba cada que querían prender el aire, que los niños tenían calor y estaban asustados en la oscuridad, que por favor lo pensara. La miré con todo el amor de madre, pero también con la firmeza de quien sabe que para curar una herida infectada hay que limpiar profundo, aunque duela. Le dije que los niños podían salirse al patio a tomar el fresco, como hacía ella de chiquita, que podían leer un libro con una vela. Lo que no iba a hacer era seguir pagándole los lujos a un hombre que me insultó en mi propia mesa. Lupe se tapó la cara y lloró. Me preguntó si de veras iba a echar a su familia a la calle. Me acerqué, le puse la mano en el hombro. Le dije las palabras exactas. A ella y a mis nietos nunca les faltaría techo. Esta casa era tan de ella como mía, pero el tiempo de Facundo aquí se había acabado. Si ella decidía irse con él, esa sería su elección. Su cruz, no la mía. Yo ya había cargado la mía levantando esas paredes, ladrillo por ladrillo. No supo qué decir. Se quedó callada un rato. Luego se levantó, me dio un beso frío en el cachete y se regresó a la oscuridad de la casa grande. Me dolió verla salir así, pero sabía que era necesario. El veneno de la sumisión no se cura con abrazos tibios. A la tarde siguiente, cuando Facundo se salió, recibí una visita distinta. Mateo cruzó el patio, vio el cerrojo nuevo y sonrió de lado. Pasó, le saqué una rebanada del pastel de 3 leches que sobró del domingo y nos sentamos a platicar. Mateo tiene 19 años, pero vivir en esa casa lo hizo madurar a la mala. Tiene la mirada inteligente y las manos grandes de su abuelo, al que no conoció. Le expliqué todo. La escritura, el desalojo, los 30 días. Él comía en silencio, asintiendo. Me contó que su papá había pateado una silla en la cocina cuando se fue la luz, que había dicho, con rabia, que antes de irse iba a arrancar la tubería de cobre y romper los vidrios, que si la casa no era suya, la iba a dejar en ruinas. No me sorprendió. Los cobardes siempre atacan las cosas cuando ya no pueden dominar a las personas. Puse mi mano arrugada sobre la suya y le pedí que fuera mis ojos y oídos. Si su papá intentaba romper algo, que me avisara. Tenía a la policía a una llamada y no iba a dudar en usarla. Mateo apretó los labios y asintió con seriedad. No voy a dejar que destruya su casa, abuela. Cuente conmigo. En ese momento hicimos un pacto silencioso. Facundo creía que controlaba a la familia a gritos, pero la lealtad de verdad no se impone. Se gana, y él nunca supo cómo. Los días siguientes fueron una guerra fría de nervios. Facundo intentó asustarme con tonterías de niño berrinchudo. Una tarde estacionó la camioneta de reversa, pegadita a la puerta de mi cuarto, bloqueando mi salida. Esperaba que yo saliera a rogarle que moviera el mueble. En lugar de eso, abrí mi libreta negra, busqué el número de vialidad y llamé. Reporté un vehículo bloqueando una salida de emergencia en propiedad privada. A la mañana siguiente, un oficial le dejó una multa amarilla en el parabrisas. Facundo tuvo que mover la camioneta refunfuñando, sin mirarme. Otro sábado intentó sacarme de quicio prendiendo el estéreo de la troca a todo volumen, con la ventana abierta justo frente a mi ventana. Salí con calma, desenrollé la manguera verde y me puse a regar el árbol de mango, apuntando el chorro de modo que la brisa llevara una lluvia constante directo al interior de su camioneta. Salió brincando del asiento mojado para cerrar el vidrio y apagar el ruido. Yo seguí regando las raíces, tarareando un bolero. Cada vez que prendía el aire con la regadera, la casa quedaba a oscuras. Cada vez que quería ver un partido, la pantalla negra lo obligaba a ver su realidad. Sus comodidades se apagaban una por una, y el espacio que llamaba su reino se le encogía como una soga al cuello. En el día 28, el cielo amaneció gris y pesado.
de esos que prometen tormenta de verano en Jalisco, pero se quedan amenazando toda la tarde. El calor estaba pegajoso. Yo estaba en mi mecedora bajo la sombra del mango, con mi caja de galletas danesas, esa de metal azul que uso hace años para guardar cosas, y con mi libreta sobre las piernas. Dentro de la lata había 25 papeles doblados, con una liga, pagos de deudas, documentos firmados con la letra fea de Facundo. Durante 5 años, él le pidió dinero prestado a prestamistas del barrio, a la Caja Popular, hasta a los de las refacciones, todo para pagar apuestas, borracheras y la facha de un hombre que no podía sostener. Cuando los cobradores venían a tocar a mi puerta buscándolo, yo los recibía mientras él dormía la cruda. Negocié con ellos con ayuda del licenciado Castañeda. Pagué cada peso en efectivo con los ahorros de mi panadería. Compré las deudas de mi yerno. Guardé cada papelito firmado dentro de la lata de galletas, en el estante de mi closet, esperando el día. Ese día había llegado. A las 6 de la tarde escuché la camioneta frenar en seco. Pasos pesados. Luego la voz de Facundo en el patio, ronca de coraje, ordenándole a Lupe que hiciera las maletas de los niños. Decía que no se iba a quedar ni un minuto más a esperar que la suegra mandara a la policía, que se largaban todos en ese momento. Lupe lloraba junto a la puerta de la cocina, diciendo que no tenían a dónde ir, que los niños estaban a mitad del año escolar, que por favor hablara conmigo, que me pidiera perdón. Él la agarró del brazo con fuerza. Antes de que yo diera un paso, una sombra se puso en medio. Mateo, sin decir palabra, le apretó la muñeca a su papá con una fuerza que le puso los nudillos blancos y lo obligó a soltarla. Luego lo empujó tantito hacia atrás, marcando una línea en el cemento del patio. Lupe, llorando, se metió con los niños chicos. Nos quedamos los tres en el patio, Facundo jadeando, Mateo con los puños cerrados y yo agarrando mi libreta y mi lata de galletas. Facundo abrió los brazos, me llamó serpiente, dijo que se iba y se llevaba a su familia porque eran suyos. Lo dejé terminar. Luego le dije que no tan rápido. Abrí la lata con un clic suave. Saqué el fajo de papeles y los dejé caer sobre la mesa de madera, la misma donde me había humillado semanas atrás. El golpe seco de las hojas en la madera sonó en todo el patio. Él se acercó con desconfianza. Empezó a leer, y vi cómo se ponía pálido en segundos. Eran los pagarés, su firma en tinta azul 25 veces, y el total, una cifra que no pagaría ni trabajando 3 vidas seguidas. Le expliqué con calma lo que hice. Que cuando los prestamistas vinieron a mi puerta, yo pagué. Que ahora yo era su única acreedora. Que la camioneta, que puso como garantía en uno de esos préstamos hace 3 años, me pertenecía legalmente. Facundo intentó hablar. Las palabras se le atoraron. Entonces le di la única opción: agarrar su maleta, cruzar el zaguán, dejar las llaves de la troca y de la casa sobre la mesa y no volver nunca. A cambio, yo guardaba los papeles y no iba al juzgado a pedir el embargo de su sueldo inexistente, ni a demandarlo por fraude. La camioneta sería el pago por los 10 años de renta, agua y luz que consumió de a gratis bajo mi techo. El silencio fue absoluto, solo el zumbido de una mosca en el asador frío. Vi sus manos, las mismas que hace un rato jalonearon a mi hija, temblar mientras buscaba las llaves en el pantalón. El metal tintineó con un sonido agudo y derrotado. La llave de la troca, la llave de la casa principal, cayeron sobre la mesa de madera con el peso de una sentencia. Agarró su maleta del suelo. Empezó a arrastrar los pies por el pasillo como si le pesaran toneladas. Cuando llegó al zaguán, lo abrió, salió a la banqueta y lo cerró tras de sí. El golpe del metal cerrándose fue el punto final para una década de cobardía. En ese momento, el cielo gris por fin se rompió. Una lluvia gruesa, fría y torrencial empezó a caer sobre el patio, lavando el piso rojo, empapando las hojas del mango, borrando cualquier rastro del calor que ese hombre había dejado. Mateo soltó un suspiro largo. Me miró, agarró las llaves y me las puso en la mano.
Luego me abrazó con esa fuerza de muchacho joven que solo da la lealtad de verdad. Le di unas palmadas fuertes en la espalda. Se acabó, hijo. La tormenta está allá afuera ahora, no aquí adentro. Entramos a la casa principal. Las cortinas estaban cerradas, la luz apagada por la reducción que yo puse. Lupe estaba sentada en el sofá abrazando a la más chiquita, los otros dos en la alfombra con ojos de susto. Me senté a su lado. Le quité un pelo mojado de la frente. Ya se fue Lupe. Dejó las llaves. No va a volver. Me miró con una mezcla de miedo y alivio. Luego se soltó a llorar en mi hombro, con una fuerza que le sacudía todo el pecho. Lloró por los años que no fueron, por las humillaciones que se tragó, por el miedo a estar sola y la vergüenza de haberlo dejado pasar. La sostuve firme, dejando que la lluvia cayera afuera mientras ella se limpiaba por dentro. Solo le dije una cosa al oído: que llorara todo lo que necesitara ese día, pero que a partir de mañana, en esa casa no se derramaría ni una lágrima más por un hombre que no supiera el valor de las mujeres que tiene al lado. Y así fue. La transformación no fue magia, fue como el pan. Tomó su tiempo con el calor adecuado. A la mañana siguiente fui a la CFE y a la oficina del cable. Restablecí todo, pero a mi nombre y bajo mis reglas. Reuní a Lupe y a Mateo en la cocina y dejé claro que la casa funcionaría bajo el principio de la responsabilidad compartida. Lupe tenía miedo. No trabajaba desde hacía 15 años. No sabía cómo iba a mantener a los hijos sin la sombra de Facundo. Esa misma tarde fui a mi cuarto, saqué mi colección de moldes de hojalata y los llevé a la cocina de la casa grande. Los puse sobre la barra de granito, prendí el radio y le puse un delantal blanco. Arremángate, Lupe. El miedo no paga los recibos, el trabajo sí. Tienes mi sangre. Las mujeres de esta familia sabemos sacar dinero hasta del polvo de la harina. Empecé a enseñarle lo que levantó mi panadería, a sentir la temperatura de la masa con los dedos, a medir el fermento al tanteo, a entender que la paciencia es el ingrediente más caro. Al principio le temblaban las manos y quemó 2 tandas de polvorones, pero con las semanas vi cómo bajaba los hombros. Amasar se volvió su terapia. Sacar el pan del horno le devolvió la confianza en que podía crear cosas buenas. Empezamos vendiendo pasteles y pan de caja a los vecinos, luego a 2 cafeterías del centro. El olor a vainilla, canela y mantequilla tostada reemplazó para siempre el olor a humedad y cerveza barata que Facundo había dejado en las paredes. Un mes después, compré una libreta nueva, de pasta roja. Se la entregué a Lupe después de cenar. Le dije que ahí iba a anotar cada peso que entrara y saliera, que el amor propio de una mujer empieza por saber cuánto vale su trabajo y no depender del bolsillo de nadie para alimentar a sus hijos. Agarró la libreta con las 2 manos. En sus ojos había un brillo nuevo, la determinación que yo reconocí porque una vez fue la mía. Cuando quedé viuda a los 40, con 3 hijas y un horno por prender. Mateo se hizo un hombre derecho. Le entregué las llaves de la camioneta de su papá, no como regalo, sino como herramienta. Él hace las entregas de los pasteles de su mamá en la mañana y en la tarde consiguió chamba transportando material para la ferretería de Don Chente. Verlo salir por el zaguán saludándome me llena el pecho de un orgullo que no tiene palabras. Él rompió la cadena. La noticia de lo que pasó con Facundo corrió por la familia como reguero de pólvora, aunque yo nunca di explicaciones. Mis otros 2 yernos, los mismos que se quedaron mirando sus zapatos cuando él me gritaba, empezaron a llegar a las comidas familiares con los mejores cortes de carne sin que nadie se los pidiera. Entran al patio, me saludan con un beso respetuoso y esperan a que yo les diga dónde sentarse. Nadie más se volvió a acercar a la silla de madera labrada en la cabecera. Ese lugar es mío, y todos saben lo que pasa con quien intenta tomar lo que no le pertenece. No me volví una tirana. Sigo siendo la abuela que hace galletas de mantequilla y besa a sus 12 nietos.
Pero ese amor ahora tiene una barrera invisible de autoridad que nadie se atreve a cruzar. Hoy es domingo, 6 meses después de aquel Día de las Madres. El sol del mediodía calienta el patio con una luz dorada y tranquila. El asador está prendido otra vez, pero ahora el olor es de familia de verdad, de paz recuperada. Los 12 nietos corren jugando a las escondidas alrededor de mi cuarto, que ahora uso para leer y descansar, porque mi lugar principal volvió a ser el corazón de esta casa. Lupe está en la cocina sacando un pastel de chocolate enorme de mis viejos moldes de hojalata. Se escucha su risa, una risa alta y libre que se contagia. Mateo y los otros yernos cuidan el asador bromeando entre ellos sin levantar la voz más de la cuenta. Cuelgo mi bolsa bordada con flores en el respaldo de mi silla, justo en la cabecera de la mesa larga. Saco mi radio de pilas, lo pongo sobre el mantel de cuadros, le subo al volumen a un bolero suave que acompaña el ruido de los platos. Me siento despacio, alisando la tela de mi vestido floreado. Miro mi obra. No hablo solo de la casa de ladrillo o del terreno. Hablo de mi familia. Estaban a punto de perderse bajo el mando de un hombre pequeño. Y yo necesité usar el fuego de mi propia dignidad para quemar la mala hierba y dejar que la tierra respirara otra vez. Miro mis manos arrugadas, con los nudillos gruesos por décadas de madrugadas, amasando en soledad. Son las manos de Socorro, 72 años, dueña absoluta de su destino y del suelo que pisa. Las mujeres fuertes no se apagan con la edad, simplemente dejan de hacer ruido, para enseñarle al mundo que quien es dueño del fuego nunca le va a tener miedo a las cenizas. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá. ¿Te gustaría que adapte alguna otra historia o que profundice en algún detalle cultural de esta versión?